Hay un tema sensitivo y muy difícil para nosotros trabajar y es el tema del adulterio en compañeros pastores. Yo creo que todos hemos trabajado en algún momento con un caso como este y sé que es muy difícil, muy fuerte para trabajar. Hermano Salvador, reconociendo que vivimos en una época caracterizada por lo que llamamos una inundación de inmundicia. Esa es la época que nosotros vivimos. Nosotros estamos atacados fuertemente en el área sexual y en el área emocional con respecto a la sexualidad también. ¿Cuáles son los pasos, las medidas que un pastor debería tomar para guardar su corazón de caer en el adulterio? Y pensando lo mismo, ¿qué rol tiene la familia pastoral, el staff de la iglesia y la congregación en esa ayuda? El tema obviamente es un tema muy amplio, tiene muchos lugares por donde uno pudiera abordarlo, pero creo que hay algo que no puede faltar cuando uno trata un tema como este, y es el tema de la salud de nuestros matrimonios. Y no uso el plural para referirnos a nosotros en plural, sino a que cada uno de nosotros tiene dos matrimonios importantes. Y el primero y más importante es nuestra relación con Dios. La palabra misma nos habla, ¿no?, de esa relación de fidelidad que debemos tener hacia nuestro Señor, como cuando el apóstol Pablo exhortaba a los corintios en la segunda epístola, en el capítulo 11, hablándoles de la sincera fidelidad a Cristo que debemos nosotros de mantener, o como cuando uno lee el texto de Santiago capítulo 4 y de cómo el Espíritu nos anhela celosamente. Hay una relación de intimidad, de celo que Dios tiene con los suyos, y nosotros los pastores, si somos algo, somos cristianos antes que nada. Y en ese aspecto nosotros tenemos que cuidarnos como cualquier otro creyente tiene que cuidarse de las tentaciones. Y el buen estado de la relación con nuestro Dios va a ser una salvaguarda crucial para nosotros poder librar esta batalla, como tú dices, que es tan cruda. El maligno sabe cómo utilizar bien estas armas para llevar a caer a un pastor. Pues esa, su primera relación es la relación con Dios, que debe ser saludable. Y la segunda relación saludable que él debe de guardar es obviamente su matrimonio ya con su esposa. Si él no tiene una relación saludable con su esposa, estamos abriendo avenidas, puertas de entrada por donde el maligno puede atacarnos de diferentes maneras, como tú bien elaboras en tu pregunta, no solo en el sentido de la carnalidad y lo físico, sino también en lo emocional. Fácilmente uno empieza a establecer una relación de intimidad con alguien cuando no la tiene con la persona correcta. De manera que una vida no romántica o no saludable en el ámbito matrimonial abre las puertas a la tentación. Eso en cuanto a lo fundamental, pero ya hay medidas prácticas que nosotros como pastores debemos de tomar, que son principios para todo creyente, en el cuidado de los ojos, el cuidado de cómo nosotros, no sé, si nos exponemos a las cosas de los medios de comunicación, la pornografía, todas estas cosas. Nosotros no somos superhombres, nosotros somos hombres débiles, con pasiones semejantes, como menciona Santiago con respecto a Elías. Por lo tanto, imaginarnos que estemos en un pedestal que nos protege de este tipo de acechanzas es el error que el maligno puede utilizar para precisamente hacernos caer. De manera que nuestra vida espiritual, nuestros matrimonios y la familia en sentido general, el yo imaginar el rostro de mis familiares, de mis hijos, los miembros de la iglesia, debe ser algo que nos ayude a evitar el nosotros caer en tentación. Definitivamente, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primero es de ti, trabajando con eso. Pastor Otto, hay un gran debate cuando hablamos de la restauración de un pastor que ha caído en adulterio. Y tenemos las opiniones de ambos lados. Está el que argumenta que el pastor caído ya no puede volver a ejercer porque ha violado básicamente los principios, ¿no?, las cualidades o calificaciones que aparecen en 1 Timoteo 3 para el anciano. Y está el que argumenta que la palabra tiene casos de restauración, donde, ejemplo, David adulteró, pero continuó haciendo lo que hacía, Moisés que mató a un egipcio, y luego, ¿qué usted podría decirnos de ese? Bueno, ciertamente ese debate es constante, ¿no? Y como tú bien señalas, no solamente está el debate, sino que yo creo que, como vemos, se está moviendo la iglesia y muchos representantes de las iglesias,
ya yo creo que ni siquiera ya está en debate, porque ahora hay una liviandad con el tema, donde muchas personas conocidas han caído, ellos mismos, hemos visto casos que se han autodisciplinado, ponen el tiempo que deben estar fuera y vuelven luego a ejercer el ministerio. Algunas personas, reforzando este tipo de posición, dicen, pero mira cómo Dios lo sigue usando, mira cómo sus iglesias se mantienen llenas, y yo creo que eso es algo muy alarmante, porque no podemos poner como parámetro que la iglesia esté llena o que el hombre siga convocando multitudes, porque el orden bíblico está por encima de las experiencias particulares. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el señalar que tanto Moisés como David fueron restaurados es un mal uso del contexto en el que ellos estaban. Moisés no era un pastor. De hecho, en los días de Moisés, Moisés no era el líder espiritual del pueblo, sino Aarón. Y en el caso de David, David era un jefe de Estado. Quiere decir que no tenían sus pueblos como rebaño a los cuales ellos deberían o debían de pastorear. Entonces, querer hacer eso es hacer un mal uso y abusar del texto, desde luego. Tenemos que poner ejemplos a la luz de lo que está revelado en el Nuevo Testamento, específicamente en los textos doctrinales, y dentro de los textos doctrinales, las epístolas pastorales, que Pablo nos da una serie de regulaciones en cuanto a eso. Para eso tenemos que ir, por ejemplo, a 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, para mí es sumamente elocuente y no necesito más textos bíblicos. Comienza diciendo Pablo que es irreprensible y da una serie de características relacionadas con la irreprensibilidad. Y entre las cosas que dice es que debe ser marido de una sola mujer. Pero aparte de eso, el texto termina de la misma manera como comienza, que tiene que tener buen testimonio, que tiene que tener buena reputación de los de afuera. Y ciertamente no creo solamente que una persona puede ser descalificada del ministerio pastoral por adulterio, sino por cualquier violación donde él deje de ser irreprensible y donde haya trascendido hacia los de afuera. Pero en el caso específico del pecado de adulterio tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque precisamente el sexo es un regalo de Dios y todos nosotros podemos decir que lo disfrutamos y que genera mucho placer. Por eso sus regulaciones son tan severas en la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que por alguna razón, cuando se habla de la caída y la degeneración de una cultura, de una sociedad, está altamente relacionada con el sexo. Y la Biblia y la iglesia es la reserva de moral y de pureza de una cultura, de una sociedad. Y nosotros, los pastores, estamos a la cabeza. Por lo tanto, cuando nosotros, sabiendo todas estas cosas, violentamos todas las alertas que hay en la palabra de Dios, ya perdimos una credibilidad que antes nosotros teníamos. Yo creo que un pastor puede ser restaurado en su relación con Dios, pero ser restaurado el ministerio pastoral debe saber, y debemos decírselos a los que son candidatos al ministerio, mira, estas son las regulaciones estrictas que hay para preservar la pureza y la santidad de la iglesia. Lamentablemente, muchos han violentado eso y con su caída hacen daño y tienen que enfrentarse ahora a la consecuencia bíblica, no que nosotros imponemos, de que realmente no pueden volver al ministerio. Pueden ejercer cualquier ministerio como creyente, pero el ministerio pastoral ya ha sido degradado por ellos mismos en cuanto a querer volver otra vez. Siendo el ministerio pastoral un ejemplo para la Grey, entonces era un mal ejemplo, ¿no? Si lo hacemos de esa manera. Pastor Salvador, Pastor Otto, gracias por compartir con nosotros esta sabiduría de Dios para beneficio de la Iglesia del Señor. Dios los bendiga. Amén.